Algunas veces la mente está absolutamente tranquila y no aparecen ni dudas ni preguntas. Todo es perfecto. Pero a veces surgen pensamientos y con ellos vienen las dudas y las preguntas. Estos estados de la mente siempre se alternan, porque la mente tiene 3 características: la torpeza, la actividad y la pureza. Algunas veces, cuando la torpeza y la actividad están predominando, eso ocurre. Cuando la característica de pureza es predominante, entonces la mente está tranquila, pacífica. No hay pensamientos que la molesten. Por eso se dice que la mente debe ser purificada. Debemos tratar de armonizar la mente, evitar sus estados cambiantes. Cuando tus pensamientos, palabras y acciones estén en armonía y sean congruentes, esto no ocurrirá. Una vez que la mente está tranquila, libre de pensamientos, no la molestes. No permitas que otros pensamientos interrumpan esta tranquilidad. La mente, debido a sus ideas preconcebidas y debido a sus tendencias, tiende a interrumpir el silencio. Trata de purificar gradualmente la mente y enséñala a buscar su propia fuente, que no es otra cosa que el ser. Si la mente está ocupada buscando su fuente, esos pensamientos no surgirán y la tendencia de la mente a interrumpir ese estado de silencio se detendrá. También podemos notar que cuando la mente está tranquila, repentinamente aparecen diferentes sentimientos, tales como el miedo, la alegría o la ansiedad. Debemos verlos como parte de la mente, pero estos son estados de la mente, no es la experiencia del ser. Todo lo que aparece y desaparece le pertenece a la mente. Lo que está más allá de la mente ni aparece ni desaparece. La fuente de la mente y de la respiración es una. Cuando estás enojado o agitado, la respiración también estará agitada. Cuando la mente está en paz, la respiración también es pacífica. Esto demuestra que la fuente es la misma. Es decir, puedes controlar la respiración y hacer que la mente se pacifique con ello. O puedes tranquilizar la mente y automáticamente la respiración estará estable. Cuando controlas la respiración es como azotar a un caballo. Cuando controlas la mente es como darle zanahorias al caballo. Es de más ayuda controlar directamente la mente que comenzar controlando la respiración. Observa tu respiración y mientras inhalas, piensa o siente so. Y mientras exhalas, piensa o siente ham. Esto en sí controlará tu respiración. No trates de retener el aire porque eso no te dará ningún buen resultado y no es necesario. Las diferentes prácticas se prescriben para diferentes tipos de buscadores. A una persona con una mente muy activa, si le dices que contemple o medite, saldrá corriendo. Si le dices lo mismo a una persona contemplativa, estará muy feliz. Sin embargo, si le dices a una persona contemplativa que sea muy activa en la vida, eso no será posible para ella. La verdad permanece velada, no por sí misma, sino por nuestras tendencias egoístas. Tenemos que eliminar este velo y para eso tenemos que pasar por un proceso de agitación.
tenemos que emprender algunas prácticas espirituales. La mente es el ladrón. Es la mente la que tiene que ser controlada. Para controlar la mente existen muchas prácticas. Interrumpe la mente. Esto es de gran ayuda. Es decir, interrumpe la mente cuando quiere saltar de un lugar a otro, lo que ella hace debido a sus tendencias pasadas. Estas tendencias son muy difíciles de controlar, pero es posible controlarlas de una manera fácil, con métodos sencillos, no con métodos difíciles. Cuando la mente va hacia afuera, enséñale a interrumpirse a sí misma, a interrumpir la rueda de los pensamientos. Regresa al pensamiento de Dios. ¿Existe algo más sencillo que esto? Puedes hacer que se observe a sí mismo, que sea testigo de los pensamientos. Interrumpe la mente tantas veces como sea posible durante el día. Esta práctica te dará buenos resultados. Estarás lleno de paz. Una vez que obtengas paz a través del control de la mente, continúa controlándola más y más hasta que lo hagas sin ningún esfuerzo consciente. Los pensamientos solo son posibles en presencia del ser, en presencia de la conciencia. La conciencia también está allí en ausencia de pensamientos. Pero uno está tan identificado con la mente que uno se olvida completamente de su realidad, que es el ser. Es como ver películas. Las escenas cambian, pero tú permaneces igual. Tú, como el ser, permaneces igual. Una vez que uno ha experimentado este estado, incluso si es por un momento, uno tratará de prolongarlo. Este estado se puede disfrutar durante el intervalo entre dos pensamientos. La mente no quiere aceptar que este estado es permanente. Sin embargo, es permanente bien sea que la mente esté allí o no. Es la mente la que obstruye la experiencia de ese estado. Se resiste a que la dejen de lado. ¿Qué podemos hacer para quedarnos en el intervalo entre dos pensamientos? Primero pregúntate, ¿quién quiere prolongarlo? El ser no quiere nada. Él no desea nada. Él no hace ningún esfuerzo. El ser es permanente, no cambia, no es afectado por nada. Sin embargo, este estado permanente es interrumpido por la mente. Ignora el ego, déjalo a un lado, y ese estado está ahí. Es un estado permanente. Parece impermanente debido al ego. Una vez que la mente se tranquiliza absolutamente, solo queda el ser, que es conciencia absoluta. Nunca está ausente. ¿Quieres prolongar lo que nunca está ausente? Aquel que quiere prolongar ese estado, quien debería estar ausente. Mente es solo una palabra. No existe una entidad llamada mente. Esta máquina puede llamarse grabador de cintas, pero la mente no es algo como esto, como un grabador de cintas. Una capa de limitaciones aparentemente se sobreponen en la conciencia constante, sin contenido. Por lo tanto, en su ignorancia, se divide en sujeto y objeto. Todo lo que hay que hacer es eliminar la ignorancia. Para eliminar la ignorancia, se han mencionado muchos caminos. Un camino le sirve a una persona, otro camino a otra persona. La única cosa es que uno debe ser honesto y consciente en cualquier cosa que haga. Las semillas deben ser destruidas. Si uno simplemente continúa cortando las ramas del árbol, las ramas continuarán creciendo una y otra vez. Hasta que uno desarraigue las semillas, ellas continuarán creciendo.
Pero, ¿cómo eliminar las semillas? Eso toma tiempo. Uno tiene que continuar practicando. Continuar con la práctica de no reaccionar. Esta práctica te llevará al estado de establecimiento en el ser, que es nuestra verdadera realidad. Muchas personas quieren poder, mientras que la paz es mucho más importante. Quieren ser grandes, no buenos. Están más interesados en los poderes de Dios, no en la realidad, la esencia o la paz de Dios. De la paz es mayor que la grandeza misma. El poder de la bondad está más allá del poder en sí. Uno debe exaltar la paz y la bondad, no la grandeza y el poder. La grandeza sigue a la bondad, mientras que la bondad no necesariamente sigue a la grandeza. Aquellos que aman a Dios, la verdad básica, anhelan la paz y la bondad. Aquellos que no tienen amor por la verdad básica, anhelan el poder y la grandeza. A un gran maestro se le hizo la siguiente pregunta: ¿cómo hacer que la mente contemple algo que está más allá de la mente? Y la respuesta fue: haz que la mente sea el ser. Déjala ser como realmente es. Sé lo que eres. Pero nos hemos convertido en extraños de nuestra propia realidad. Primero, tenemos que renunciar a nuestra irrealidad, renunciar a nuestro entendimiento incorrecto. Si no abandonamos nuestro entendimiento incorrecto, ¿cómo podemos ser lo que somos? Haz que la mente sea como realmente es. Esto solo puede hacerse eliminando este velo incorrecto de limitaciones que la mente parece haber superpuesto sobre sí misma, para limitarse a sí misma e identificarse a sí misma con un cuerpo y un nombre. Hay muchos pasos en este camino, pero los más importantes son la pureza, la paciencia y la perseverancia. En la vida mundana, nosotros perseveramos hasta que obtenemos lo que queremos, pero esa intensidad de perseverancia no existe cuando estamos buscando a Dios o al ser. Debemos desarrollar la determinación y la perseverancia para experimentar el ser. En general, la gente común quiere un nombre, fama, poder, dinero, pero hay algo superior al dinero y el poder, algo que es permanente. Es algo que puede dar paz permanentemente, es decir, la iluminación. Es algo que nunca disminuye ni aumenta. El dinero y el poder están allí, pero son cosas que vienen y van, no son permanentes. Pueden aumentar en un momento y disminuir en el momento siguiente. Algunas veces pueden estar ahí y algunas veces pueden no estar ahí. Pero si queremos la paz permanente, tenemos que experimentar el ser. ¿No es una paradoja que la mente deba tener el deseo de convertirse en lo que realmente es? Si la mente tiene ese deseo, síguela. La mente tiene que desarrollar este deseo para encontrar su propia fuente. Esta fuente es el ser. Después de haber surgido del ser, se identifica inmediatamente con un cuerpo en particular. Y eso es lo que crea el sentimiento de separación del ser, que es la causa de la ignorancia y la ilusión. Esta ilusión solo puede ser eliminada cuando recordamos una y otra vez que cualquier cosa que la mente pueda hacer, solo lo puede hacer con el poder del ser, que por sí misma no puede hacer nada. Dile a la mente que no se identifique con un cuerpo. Esta mente
está haciendo esto para sostener su autonomía imaginaria. Una vez que para de identificarse a sí misma con un nombre y una forma en particular, automáticamente regresará a su fuente y se identificará con el ser. Renuncia a la identificación con el cuerpo. La mente tiende a limitar al ser ilimitado a un cuerpo limitado. Abandona esa identificación incorrecta. Hacerlo también es una práctica espiritual. Tú eres el ser, pero estás trabajando bajo la ilusión de que no eres el ser. Esa ignorancia tiene que desaparecer, y solo desaparecerá cuando la mente se tranquilice y busque su fuente. Cuando la mente se le dice, el ser está más allá de la mente querrá saber qué tiene que hacer. Lo único que la mente tiene que hacer es permanecer tranquila. El ser no se realiza haciendo algo, sino no haciendo, no pensando, sino quedándose tranquilo. El ser es conciencia pura, idéntico a la existencia absoluta. Si la mente de verdad se hubiera fundido, incluso por unos pocos segundos, ya no hubiera estado allí. La mente se puede fundir en unos pocos segundos, incluso si tú te ríes o no. Si estás listo para esto, puede suceder en un segundo, pero para que estés listo para ello puede tomarte muchas vidas. Ver a Dios como algo separado de nosotros es solo una imagen mental. Pensar que Él es nuestra realidad, nuestra base, esa es la verdad. Dios está tan lejos de ti como tú de tu verdadero ser. Eso significa que Dios y el ser son lo mismo. El verdadero significado de yo es el ser. Es impersonal. Tenemos que entender qué es el yo personal y qué es el yo impersonal y qué es el yo real. Mientras más impersonalicemos el yo, más cerca estaremos del ser. Personalizamos porque nos identificamos con el cuerpo. Cuando paramos de identificarnos con el cuerpo, quedaremos siendo impersonales. La mente estará libre de contenido, como es el ser. La mente se fundirá con el ser y se convertirá en el ser. Entonces, no tendrá que hacer ningún esfuerzo. Cuando tú caminas hacia el sol, la sombra va detrás de ti. La sombra representa la ignorancia. Cuando te alejas del sol, la sombra estará enfrente de ti. El sol representa el ser. Tienes que aprender a caminar hacia el ser. Estás tan acostumbrado a estar y permanecer en la ignorancia que consideras esta ignorancia como si fuera la realidad. La mente tiene 3 estados: el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de dormir profundo sin soñar. El ser o conciencia como conciencia pura siempre está presente en los 3 estados de la mente, pero solo durante el estado de vigilia nosotros podemos hacer algún esfuerzo. Si nos convertimos en el testigo, si observamos los pensamientos en la mente, esta es una buena práctica, pero finalmente, cuando comprendes que los 3 estados le pertenecen a la mente y que la mente misma es una sombra y no es real, ¿quién va a ser el testigo de qué? Si no hay nada de qué ser testigo, también el testigo desaparece. Entonces solo el ser o la conciencia permanecen. Debemos ir hacia lo profundo para sentir esa tranquilidad eterna, este yo que siempre está presente,
que está presente cuando hablas y también cuando no hablas. Esta presencia se revela a sí misma, por sí misma. No requiere de la mente. De la misma manera que la luz no requiere el reflejo, pero algunas personas sienten que la luz depende de la sombra. La verdad es que la sombra está allí debido a la luz. Esta es nuestra ignorancia. Sentir que sin la mente no hay nada. Pero tiene que experimentarse. No es algo sobre lo cual se pueda debatir. Está más allá de las palabras. Tienes que aprender a amar a Dios y entonces desarrollarás fe en Dios. Sin amar al ser, ¿cómo puedes desarrollar fe en el ser? Tienes más fe en la sombra, entonces, ¿por qué quieres hacer alguna práctica espiritual? Renuncia a esta fe en la sombra y desarrolla fe en la luz. En realidad todo es un juego mental, que la mente juega consigo misma. Pero en un momento u otro tendrá que dejar de jugar el juego que es la causa de la ignorancia. Todos los estados de la mente, el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de dormir sin soñar, el estado de turilla, todos ellos pertenecen a la mente. Pero la mente en sí no es real, desde el punto de vista absoluto. Desde el punto de vista relativo, sí, tenemos que considerarla como real. Si solo pensamos en el reino de lo relativo, nunca podremos cruzar la barrera de la relatividad y alcanzar el absoluto.